Saludos, ¿qué tal mi gente? Josué Nivar por aquí nuevamente. Seguimos con las aplicaciones de las derivadas. Vamos a ver en esta ocasión un ejercicio del teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos dice que si tenemos una función f continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, si la función evaluada en el extremo izquierdo es igual a la función evaluada en el extremo derecho, pues nosotros vamos a tener que va a existir, o entonces al menos, existe al menos un número c en ese intervalo, tal que la primera derivada evaluada en c va a ser igual a cero. Entonces vamos a ver un primer ejercicio, un ejemplo sencillo. El primero nos dice determine todos los valores de c en el intervalo 0,3, tal que la primera derivada evaluada en ese punto c va a ser igual a cero. Nos piden básicamente comprobar o verificar el teorema de Rolle. La función es f de x igual a menos x cuadrado más 3x. Nos piden determinar los valores de c, los valores de c en ese intervalo, ¿sí? Que es cerrado, que va a hacer que cuando derivemos y evaluemos en ese punto vaya a ser igual a cero. Entonces, para aplicar el teorema, para aplicar el teorema de Rolle, primero debemos verificar que esa función cumple estas condiciones, que sea continua en ese intervalo cerrado y sea derivable en ese intervalo abierto. Entonces, de aquí, de esta función, nosotros podemos observar que como es polinómica, nosotros vamos a ver que va a ser continua en ese intervalo, se cumple la primera condición. La condición uno se cumple. Condición A o la condición uno se está cumpliendo. ¿Por qué? Lo que me pide que sea continuo en ese intervalo. Si yo sustituyo cualquier valor en ese intervalo cerrado, la función siempre va a ser continua, ¿sí? No va a presentar discontinuidad. Que sea derivable también en ese punto, también debemos, podríamos verificarlo aquí, si es derivable, pero sí va a ser derivable en 0,3. Cuando derivamos esa función tendríamos f de x igual a menos 2x más 3. Al evaluar cualquier punto entre estos, no nos va a presentar ninguna discontinuidad. Si evaluamos en 0, sería igual a 3. Si evaluamos en 3, sería 3 por los 6. Como está negativo, queda menos 6 más 3, que serían menos 3 negativo, perdón. Y ahí vemos que no se presentan discontinuidad. Eh, Ahora nosotros debemos verificar si se cumple o si se cumple esta condición aquí. Ahora vamos a verificar esa condición. Condición 3, vamos a verificarla. Condición, esta es la condición 2, que es derivable en ese intervalo, si lo es. Entonces lo que debemos verificar es que si evaluamos la función en 0, debe ser igual a la función evaluada en 3. Entonces, la función evaluada en 0 va a ser menos 0 al cuadrado más 3 por 0. Y la función evaluada en 3 debe ser la misma. Entonces vamos a ver. Menos 3 al cuadrado más 3 por 3. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que eso sería 3 por 3, 9, pero está negativo. Menos 9 más 3 por 3, 9. Que sería igual a 0.
Y pues aquí esto es 0. Entonces ahí nosotros podemos ver que esas dos, o bueno, evaluado en esos dos puntos, van a ser igual. Porque 0 es obviamente igual a 0. Esa condición también se cumple. Entonces nuestra función cumple esas tres condiciones. Continuo en ese intervalo, AB, derivable en el intervalo abierto, y pues esta condición también se cumple. Al cumplirse estas tres condiciones, entonces el teorema nos dice que va a existir o que existe. Nos dice que existe al menos un número C en ese intervalo abierto, tal que cuando derivemos eh, la función y lo evaluemos en ese punto, esta función nos daría 0. Eh, ya saben, va a existir por lo menos un C en ese intervalo. Entonces, um, lo que podríamos hacer aquí ya sería derivando f de x, que ya la derivamos arriba, tendría f de x, no es más que menos 2x más 3. Esta es la derivada, menos 2x más 3. ¿Sí? Menos 2. Y eso lo vamos a igualar a 0. Eso lo igualamos a 0 porque lo que queremos es determinar ese c. Entonces de ahí nosotros despejamos la x, vamos a tener menos 2x igual a menos 3. Y pues x sería igual a menos 3 sobre menos 2, que es lo mismo que 3 medios. Entonces nosotros vamos a decir c igual a 3 medios. Ese c que está dentro del intervalo 0,3 es quien, cuando yo derive mi función y la evalúe en 3 medios, me va a dar igual a 0, que es lo que me dice el teorema. Ese es mi valor. La derivada es 0 en 3 medios. 3 medios es la derivada. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que si evaluamos la función f de x igual a menos x al cuadrado más 3x, si le evaluamos en 3 medios, eso sería f de x igual a menos 3 medios al cuadrado más 3 por 3 medios. Eso nos va a dar un valor de menos 9 sobre 4 más 9 sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos menos 18 más 18 por 2. Tendríamos que eso es... Vamos a ver. Vamos a confirmar esta parte aquí. Eso es 36 positivo entre 8. 4 por 2, 8. Entonces tendríamos menos 18 más 36, que es 18, sobre 8. Eso nos da un valor de 9 cuartos. 9 cuartos. Esa es la función evaluada en el punto C. El punto C, si lo podemos ver, aquí nuestro punto C va a ser igual a ser, perdón, 3 sobre 2 es 1.5. 1.5. Y si se fijan, ese 1.5 está dentro de ese intervalo. Al estar dentro de ese intervalo, nosotros verificamos el teorema de error. Existe al menos un número en C en ese intervalo. Como 1.5 está dentro, pues vemos que se cumple el teorema. Entonces lo que hice aquí fue evaluar mi función en 1.5, en ese punto C. Entonces en ese punto, un segundito.
coma 2, coma 9 cuartos. Va a pasar o en ese mismo punto va a pasar una línea recta, donde la pendiente va a ser cero en ese caso. Una línea, la pendiente tangente, la línea tangente va a pasar en ese punto. La línea tangente a la curva. Eso es básicamente lo que determinamos ahí con el teorema de Rolle. Para explicar el teorema de Rolle se va a hacer el mismo procedimiento de manera sistemática, es decir, usted va a comprobar las tres condiciones y luego va a derivar y igualar a cero y va a determinar ese valor C. Y al final le agrega esta condición, evaluar la función en el punto C para encontrar en el punto en que va a estar la línea tangente. Pues nada, en este video vamos a dejarlo hasta aquí. Quise hacerle este pequeño ejercicio para que lo vean y vean de qué trata el teorema. Hasta la próxima.